Hola chicos, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar acerca de un alboroto que hubo en Éfeso. En este momento vamos a primero a realizar una oración. Vamos a orar para que Dios nos dé el entendimiento de su palabra y podamos guardarla en nuestra mente y en nuestros corazones. ¿Sale? Y más allá, ponerla en práctica. Padre nuestro, Señor, te damos gracias por este día, Señor, que me permites estar compartiendo tu palabra, Señor, para ellos, para que ellos puedan tenerla, Señor, en su corazón y ponerla en práctica en sus vidas, Señor. Entiendan que muchas de estas cosas, Señor, son de tu palabra, Señor. No solamente cosas de nosotros como padres o de la iglesia, sino de tu palabra, Señor, que quieres que como hijos obedientes vivamos, Señor. Te damos gracias por ello, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno chicos, pues el día de hoy, fíjense bien, vamos a empezar hablando acerca de un niño que se llamaba Emilio, y este niño Emilio aceptó a Cristo. Él asistía a una iglesia bíblica, evangélica, pero pues obviamente él no era muy feliz. Él no era muy feliz en muchas cuestiones. ¿Por qué? Porque cuando los demás niños empezaban a cantar, él no cantaba o no sentía las mismas ganas de hacerlo. Entonces había niños que decían, es que yo tengo gozo, y cantaban tan fuerte porque venía desde ese gozo, ¿no? Entonces Emilio se preguntaba, pues, ¿por qué no? O sea, ¿por qué a mí no me nace? Un día el pastor predicó acerca de la necesidad de dejar su vida pasada, ¿no? Entonces Emilio en ese momento entendió que él no había dejado de hacer muchas cosas que él hacía en su vida pasada. ¿Qué significa? Bueno, pues él seguía haciendo actividades que no eran convenientes para su crecimiento espiritual, ¿no? Entonces, él en ese momento entendía que era necesario, que era importante dejar de hacer eso, porque si no, no estaba obedeciendo a Dios, ¿no? Entonces, él empezó a entender que, que era necesario, ¿sale? Bueno, pues esto significa que hace mucho tiempo sucedió lo mismo en una ciudad llamada Éfeso, ¿no? Entonces, aquí nos habla acerca de creyentes que no habían cambiado también sus prácticas antiguas, y eso no les permitía deshacerse de muchas cuestiones, ¿sale? Bueno, vamos a hablar acerca de cómo en el mapa nosotros podemos ver en este momento cómo como los viajes de Pedro constantemente que hacía, él hacía una promesa de volver a llegar a la iglesia que a él le gustaba demasiado. Entonces, él les hizo una promesa de que algún momento regresará, y eso lo podemos ver en Hechos 18:21, donde él menciona que él va a regresar, si Dios quiere, obviamente, a esta iglesia. Pero Pedro no se olvida. Hubo un día que regresó a esta amada iglesia en Antioquía de Siria, donde él ahí recorrió muchos lugares que había visitado como en su primer viaje. Recuerden que lo vimos en el primer viaje en Hechos 18:23. Luego después ahí regresó a Éfeso. Él regresa a Éfeso, y nosotros podemos ver el viaje que hace desde Antioquía de Éfeso para llegar hacia donde él estaba. En este viaje que él hizo, nosotros podemos entender que ahí mismo hubo 12 creyentes que no habían sido bautizados en el nombre de Cristo, por lo que no habían tenido el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues lo que sucede es que Pablo los bautiza en ese momento y ellos reciben el Espíritu Santo. Esto permite que Pedro constantemente entendamos que él sigue haciendo, eh, convirtiendo gente para el Señor, ¿sale? Entonces, recuerden que nosotros podemos ver que Pablo predicaba constantemente en la sinagoga. Aquí nosotros podemos ver, fíjense bien en esta imagen, cómo Pablo constantemente él predicaba en la sinagoga para que nosotros pudiéramos, para que en ese entonces ellos pudieran seguir aprendiendo acerca de Dios, ¿no? Entonces, él lo hacía constantemente
para que pudiera haber más cristianos en ese momento. Bueno, después de 3 meses, algunos judíos inconversos comenzaban a hablar del evangelio a toda la gente. Esto significa que empezaban a entenderlo, ¿no? Entonces, Pablo se retiró de la sinagoga y de ahí empezó a predicar en una escuela donde trabajaba un señor que se llamaba Tirano. Tirano era también uno de los trabajadores y él no solo predicaba, pero él también hacía, ¿cómo les decía? Milagros, ¿no? Bueno, pero hacía milagros no en nombre de Dios, ¿no? Porque, por ejemplo, él lo que hacía es que sí sanaba enfermos, hacía milagros, sacaba a algunos espíritus del cuerpo de algunas personas, pero ya lo había hecho en alguna ocasión con una muchacha que ella vivía en Filipos. Pero ¿qué sucede? Pues bueno, pues después 7 personas empezaron a hacer lo mismo, 7 hombres empezaron a querer hacer lo mismo, pero no podían hacer lo mismo que hacía Pablo, ¿no? Entonces ellos decían, pero ¿por qué no? Si él lo hace, pues yo puedo hacerlo. Pero resulta que en una ocasión a un hombre trataron de sacarle un demonio y ellos no pudieron. Entonces el demonio no les hizo caso porque ellos no creían en Dios. Ellos pensaban que por su propia mano iban a poder hacerlo y no es así. Recuerden, para nosotros lograr cualquier cosa necesitamos la ayuda de Dios, ¿no? Entonces, en ese momento la gente se dio cuenta de que no era bueno usar el nombre de Jesús en vano, sin haber creído en él, porque Dios no estaría con ellos. Entonces, Pablo pasó en esa misma escuela donde trabajaba Tirano, pasó predicando mucho tiempo, como 2 años, y quizá a lo mejor la rentaba o se la prestaban o la alquilaba ese salón, esa aula, como nosotros le decimos, y ahí mismo él convirtió muchísima gente. Muchos de ellos, antes de creer en todo lo que Pablo les decía, antes de llegar con Pablo más bien a la escuela, muchos de ellos practicaban hechicería, magia, consultaban cosas muy paganas. Entonces, en ese momento es como si nosotros dijéramos, ay, yo creo en el horóscopo y yo soy Piscis. Y recuerden, esto es a lo que me refería hace un momento, nosotros no podemos hacer o más bien seguir cosas paganas porque no es compatible con lo que Dios quiere, no es con el Señor. Entonces, chicos, si ustedes se están dejando influenciar por todas estas cosas de, en la revista dice que yo soy Piscis y que no, chicos, porque déjenles vuelvo a repetir, porque mencionaban que ellos hacían magia y ellos leían sobre espíritus, ¿sale? Esto no es una cosa nueva, esto es una cosa que ha vivido durante mucho tiempo. Pero la gente que en ese entonces estaba en Éfeso, ellos creían en la suerte. Ojo con esos que hablan de, ay, qué buena suerte tengo hoy, qué mala suerte tuve hoy. Aguas, mis amores. Porque en esto habla también que ellos creían en todas esas cosas. Ellos creían que eso era bueno, pero en ese momento ellos empezaban a entender que al momento de convertirse y escuchar a Pablo y entender que lo único que nosotros debemos de creer es en la escritura que Dios nos dio. Entonces, ellos empezaron a decir, bueno, pues entonces estas cosas no nos sirven de nada. ¿Y qué empezaron a hacer? Bueno, pues en ese entonces ellos compraban comodijes, se hagan de cuenta que eran comodijes, ¿no? Entonces, en ese entonces en Éfeso había un templo muy conocido sobre una diosa que se llamaba Diana. Entonces, toda la gente de Éfeso que vivía ahí compraba un dije de un templo o una figurita de la diosa Diana, o creían, o pónganle, ustedes tenían el nombre de Diana ahí en una cadenita o en una pulserita. Entonces, eso significaba lo que ellos creían. Iban con la corriente pagana de ese momento, ¿no? O sea, es como si nosotros nos fuéramos ahorita, ay, yo me voy a pintar el cabello morado, ay, yo me voy a pintar el cabello verde. ¿Por qué? Porque todo es lo que todo el mundo está haciendo. ¿Sale? Entonces hay que ver de dónde viene todo esto, como así en el templo. No digo que sea bueno, sea malo, hay que seguirlo escudriñando, hay que seguirlo entendiendo, pero yo a lo que me refiero es no nos dejemos llevar.
¿sale? Entonces, ellos en ese entonces compraban esas figuritas de Diana, de todo el templo, pero ¿qué se dieron cuenta ellos al leer la Biblia? Bueno, pues ellos se dieron cuenta de que en el momento de que nosotros aceptamos a Cristo, vamos a leer Hechos 19, 18, 19. Sí, yo lo voy a leer porque obviamente ustedes están un poquito a la distancia. Si lo pueden leer conmigo me encantaría. Si no pueden pausar el video, vayan por su Biblia. Recuerden que es súper importante que tengan la Biblia a la mano, porque no se trata de lo que les esté diciendo la maestra Carla, sino se trata de lo que nos está diciendo Dios para nuestra vida, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a leer vamos a leer Hechos 19. Vamos a leer Hechos 19, versículo 18 y 19. Mientras yo les pongo este apartado, yo les voy a leer, ¿de acuerdo? Y dice: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y echando la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Lo estamos viendo, ¿verdad? Bueno, pues ¿qué pasó? Bueno, ¿a qué se refiere con que todo lo que ellos tiraron y quemaron era aproximadamente 50 piezas de plata? Que no les importó lo que valía, que no debe pesarte, deshacerte de lo que no es correcto bíblicamente para Dios. Ellos dijeron, como ahora entendemos lo que Dios quiere para nuestras vidas, vamos a quemarlo todo, vamos a tirarlo todo, y no debe pesarnos lo que me lo dio, lo que costó, lo que duré para tenerlo, porque debe de ser más preciado para nosotros lo que Dios quiere en sus escrituras. Entonces ellos decían, dejemos las costumbres antiguas, dejemos toda aquella práctica y eso es lo que decía Emiliano, o sea, yo voy a dejar todas mis viejas cosas que hacía con mi vida pasada y formar y empezar a hacer cosas nuevas que sean dignas y gratas a Dios. Entonces, muchos de los rollos que tiraron y fueron quemados y fueron, obviamente, pues prendidos por las llamas, ellos estaban muy contentos porque ya no iban a seguir esas prácticas, ahora iban a leer la Biblia. Entonces, ya las figuritas se derritieron, ya no eran importantes, no les pesaron. Pero estaba una persona que se llamaba Demetrio, que Demetrio era un comerciante que trabajaba en la plaza, así como si tú vas a la plaza del centro y puedes ver que venden un montonal de figuritas y tú dices, ay, mira, un Naruto, qué padre, me lo voy a colgar, ay, mira, no sé, cualquier cosa que tú puedas decir me la voy a poner, ¿no? Entonces, él empezó a molestarse. ¿Por qué? Y empezó a hablarles a otros, oigan, ¿ya vieron lo que está pasando en esa escuela? ¿Ya vieron lo que nos están diciendo? ¿Ya vieron lo que están haciendo? Él, más que importarle que la gente dejara de creer, por así decirlo, en ¿cómo les explico? Que le importara de que, ay, ya no van a creer en la diosa Diana, ya no van a creer en esto. No, a él no le importaba eso. A esta persona que se llama Demetrio, a él solamente le importaba que ya no iba a vender cosas y ya no iba a ganar dinero. Entonces, que estaba haciendo una pérdida para su negocio. Realmente a él solo le importaba eso, que ya no iban a tener dinero, que ya no iban a ganar por ese momento, así decirlo. Entonces, en ese momento era un templo muy conocido porque muchas gentes venían de otro lugar para poder conocer ese pueblo. Entonces, él de ahí empezó a molestarse, ¿no? Entonces dice, si la gente ya no va a ser tentativo que vengan al templo porque ya se están convirtiendo muchos a creer en que en Cristo, pues entonces ya no está siendo bueno para mi trabajo, ¿no? Entonces, en ese momento, muchas gentes ya se estaban creyendo en Cristo y muchísimas gentes empezaron a no comprar.
a ya no estar al pendiente de que la nueva figurita salió o que es una nuevo dije o cualquier cosa que fuera, ¿no? Entonces él se asustó demasiado. Porque él, aparte, Pablo decía que pues no eran dioses. Entonces, en ese momento, él empezó a hablar a sus compañeros, él gritaba y él empezaba a hablar, que empezaba pues a tratar de predicar, por así decirlo, que Diana era una diosa, que era importante, que hacía muchas cosas, pues obviamente para tratar de convencer a la gente de uno, o seguir comprando, o dos, seguir atrayendo a la gente, ¿no? Entonces, de esta manera salió la gente de Éfeso y empezó a haber un gran alboroto, un gran alboroto. Entonces mucha gente decía viva Diana y otra gente empezó a aprender a los estudiantes de Pablo, que se llamaban Gabo y Aristarco. La multitud se los llevó hasta arrastrando hasta un teatro. O sea, imagínense de lo enardecida que estaba la gente, enardecida. Entonces, ellos decían que no tenían... que Diana era una diosa falsa y que no tenía ningún poder y que deberían adorar al único Dios verdadero, ¿no? Ellos les decían eso, entonces ellos decían en ese momento, no, o sea, entonces imagínate la gente gritando que Diana era importante, la gente de Pablo diciendo que no, entonces mientras tanto el alboroto en el otro aumentó. Un judío llamado Alejandro quiso calmar a la gente, pero nadie lo escuchaba y seguían gritando, grande es Diana, la diosa de Egipto, de Éfeso, la diosa de nuestro famoso templo, ¿no? Porque a él le importaba que la gente siguiera creyendo en eso, porque estaba perdiendo muchísimo dinero. Entonces, un escribano llegó y calmó el alboroto. Vamos a leer, chicos, en Hechos 19, 35 al 41, ¿sale? Y dice, entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo del gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrilegos ni blasfemado de nuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencia se conceda. Y procónsules hay, acúsenle unos a otros, y si demandáis alguna otra cosa en la legítima asamblea, se puede decidir, porque peligro hay de los que seamos acusados de sedición y por este día de hoy. Entonces, ¿qué sucedió? Él les dijo, pues ¿saben qué? Vámonos calmando y si ustedes quieren, pueden, aquí lo vamos a ver, observen, él les dice que se calmen y que vamos hablándolo y que si ellos tienen algún problema, pues obviamente hay que acusarlo, hay que decirlo para que la asamblea pueda castigarlos en lugar de que empecemos a hacer un conflicto que no es necesario, ¿de acuerdo? Entonces, en ese momento cada uno se regresó a su casa. Gallo y Aristarco regresaron donde estaba Pablo. Dios les había ayudado a salir libres, porque imagínense de toda esa multitud enardecida que los estuvieran pues gritando, empujando y haciendo cualquier infinidad de insultos, pues obviamente era muy, muy molesto, ¿no? Y más que molesto, pues te asustaba, ¿no? Yo imagino que sí debe ser impresionante ver tanta gente enardecida diciéndote que no. Entonces, en ese momento cuando ellos ya estaban, pues obviamente se sentían tristes porque Gallo y Aristarco, pues obviamente porque ellos estaban compartiendo la palabra de Dios y al sentirse pues obviamente atacados, pues ha de haber sido impresionante y ver tanta gente, como les decía, pero mucha gente a pesar de todo podía entender que era necesario dejar de practicar la magia, dejar de esas viejas costumbres, porque Pablo les decía, bueno, pues veamos toda la gente que se ha seguido convirtiendo y vamos a seguir trabajando poco a poco, ¿no? Entonces,
esta parte importante es entender cómo mucha gente de Éfeso dejó esas viejas costumbres para seguir una costumbre más bella, que era leer las escrituras que Dios y Cristo dejó para nosotros, ¿no? Al salir Pablo y todos sus compañeros, en Éfeso se quedaría una iglesia cristiana. Eso era lo que le daba. Pablo les decía, pues veamos que ya tenemos una iglesia aquí en Éfeso y que ha renunciado a las viejas prácticas y es una congregación de hermanos fieles que han dejado esas costumbres para seguir con el corazón a Dios, ¿no? Entonces hablemos que ahora estamos, uno, cultivando nuestra mente porque ya todo lo que ellos hicieran iba a ser por medio de las escrituras. Dos, cultivando sus corazones porque era donde hay que guardar nuestras escrituras, lo que leemos. Y tres, poniéndolas en práctica, dejando nuestras antiguas prácticas, nuestra antigua vida, dejando todo lo malo que hemos hecho. Y a lo mejor ustedes dirán, pero creemos a veces que solamente fumar, tomar, son las malas prácticas que hacemos, pero no, a veces hacer lo que hacen nuestros amigos, creer que lo que ellos visten, lo que ellos hablan, lo que ellos ven, lo que ellos disfrutan del mundo es bueno, pero no. Tenemos que aprender a discernir qué cosas son buenas y son para crecimiento mío en Dios, ¿sale? Entonces, el día de hoy vamos a aprendernos y vamos a recapacitar, vamos a leer Hechos 19:18, ¿sale? Vamos a leer juntos, ¿listo? Y dice, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Entonces, vamos a tener una conclusión evangelística. El día de hoy vamos a hablar de una palabra muy pequeña, no la vamos a ver como su función común en la lengua de español que nosotros tenemos, pero vamos a hablar de esta palabra de 3 letras, con. Cada vez que tú veas con, y yo te podré decir, vamos a hacer una pulsera, hemos tenido cuentitas, si tú tienes cuentitas en casa, vamos a buscar algunas cuentitas y le vas a escribir la palabra con, y vas a recordar que con significa 3 palabras bien importantes para un cristiano, y la primera de ellas es 1, contentos, 2, confesión, y 3, conversión. ¿Por qué estas 3 palabras con son tan importantes? Porque 1, debes estar contento siempre de renunciar a aquello que no es digno a Dios. No debe pesarnos. No debe pesarnos cuánto estamos tirando, cuánto estamos dejando y a cuánto estamos renunciando. Como las personas de Éfeso. Yo renuncio a esos libros de magia. Yo renuncio a esto que no me está permitiendo crecer en el Señor. Contentos, sin pesar. 2, confesión. Yo te confeso, Dios, y es difícil para todos, chicos, aún yo siendo adulta, es difícil, pero tenemos que lograrlo en el amor de Dios, chicos. 2, confesar es difícil porque te da vergüenza y tu corazón sabe que no está bien. Confesar que, Señor, te hemos fallado y te he fallado y te pido que me des fuerzas para seguir adelante. Y 3, una verdadera conversión, chicos, que venga desde nuestro corazón, desde nuestras ganas de decir, Dios, voy a cambiar todo para seguirte a ti. Entiendo hoy que tú eres la guía que debo de seguir. No lo que marca el mundo, no lo que marcan mis amigos, no lo que marcan esto. Muchas veces creemos y decimos, solo es cabello. Y lo confieso, yo también, chicos, estuve equivocada. Y se los confieso, hace 1 año, 1 año y medio, apenas me bauticé y Dios me permitió entender como la gente de Éfeso que estaba haciendo mal, que yo me estaba dejando llevar por la corriente del mundo. Que yo decía, ay, solo es un cabello, me lo puedo cortar, lo puedo pintar y no pasa nada. Solo es un cabello. Y papás que están en casa, podemos escuchar, por favor, de verdad se los pongo en el corazón. Viene desde la misma de Aviva de Nuestros Corazones, Maternidad Redimida, y donde nos permiten tener muchas cosas como padres de familia, ¿no? Espero que lo estén viendo este video con sus hijos y solamente se los puedo poner en sus corazones, ¿no? Nos hace entender que muchas veces creemos que el cabello está aparte de la vida de Dios, de lo que debemos nosotros seguir como obediencia, ¿no? Entonces, ay, pero solo cabello, no pasa nada. Este cabello puede ser del mundo, pero yo, mi mente y mi corazón son de Dios, chicos. No, porque somos un conjunto, todo, mi espíritu, mi persona, mi cuerpo, mi alma,
son todos yo. Y todos ellos deben de estar juntos para alabar a Dios. No puede ser que mi carne, mi cuerpo, sea del mundo y mi mente y mi corazón sí. Pero bueno, eso espero seguirlo, que lo podamos seguir aprendiendo, ¿sale? Entonces vamos a recordar las 3 palabras súper importantes. Con. Y voy a permitirme con Dios, voy a tratar de hacer lo posible de en esta semana, poder buscar las perlitas, tratar de hacerles y tratar de regalarles en el templo. Vamos a hacer lo posible. Pongámoslo en oración para que todos los jóvenes y los pequeños de esta iglesia podamos recordar 3 cosas importantes. 1, contentos, confesión y conversión. Son 3 cosas súper importantes. Nunca deberíamos de estar tristes por dejar nuestra vida pasada. 2, confesar qué hice en esa vida pasada. Y no padre, no al pastor, no eso, no chicos, no se trata de eso, porque recordemos que aunque nuestro pastor es un bello pastor en nuestra iglesia, es un ser humano como nosotros y él pasa pruebas también. Entonces, también oremos por él. Pero lo que debemos entender es que yo tengo que confesarle a Dios. Yo tengo una comunicación directa con Dios y le puedo decir, Dios, tú sabes lo que he pecado, tú sabes lo que he fallado, ayúdame a no hacerlo, ayúdame a lograr que no lo siga repitiendo. Ayúdame a que cuando esté con mis amigos, que mi mamá no me ve, yo diga palabras altisonantes, porque del corazón salen todas aquellas buenas cosas, lo que hay. Y la Biblia lo dice, del corazón sale aquello que hay. Entonces, si yo quiero estar con mis amigos y hablo cosas indebidas, pues, y lo sabemos, porque también la Biblia nos dice que Él nos ha dado una conciencia para poder entenderlo. Entonces, tú sabes que cuando estás con tus amigos, a veces decimos palabras que no son buenas. A veces decimos cosas que no son buenas. Y cuando las decimos, sabemos, lo sentimos que no estuvo bien. Entonces, en ese momento no lo vas a hacer, pero tú sabes y le puedes decir a Dios, Dios, ayúdame para que en ese momento, porque es una prueba que estás viviendo, que yo esté en ese momento con mis amigos, no me sea más importante querer agradarlos a ellos que agradar a Dios. ¿Sale? Y número 3, conversión, el poder dejar esas malas prácticas y aún estando con ellos, poder ser luz ante ellos de que mi vida es vivida en gloria de Dios. ¿Sí? Bueno, chicos, pues vamos a orar. El día de hoy vamos a orar y espero que si tienen una pulsera, me encantaría vérselas algún día con esas 3 letras para que recordemos esas 3 palabras. Y vamos a orar, ¿sale? Vamos a orar y vamos a pedir porque Dios nos permita guardar todo lo que acabamos de ver. A mí también, chicos, cómo la gente de Éfeso renuncia a todo lo que tiene, porque imagínense, yo me imagino que esos libros que tenían no eran 1, 2 o 3, como pudimos ver en la imagen, y no eran libros baratos, entonces simplemente no era 1 o 2 libros, tiraron todo aquello que los separaba de Dios, todo aquello que nos aleja de Dios, que nos pone una línea divisora entre lo que Dios quiere y lo que yo quiero, ¿sí? Padre nuestro, Señor, te damos gracias por todas estas cosas que nos das, Señor, por todo aquello bueno que tenemos gracias a ti, Señor, por todo aquello que nos permites entender, Señor. Espero, Señor, que mis palabras hayan sido guiadas por ti, Señor, y que puedan quedarse en el corazón de ellos, Señor. Que ellos entiendan, Señor, que el día de hoy, como el día del niño, Señor, que fue ayer, Señor, pero que lo estamos celebrando en nuestra iglesia, a nuestros niños de nuestra iglesia, Señor, entendamos que más que querer yo un niño obediente para mí como la iglesia, que se gradúe en cualquier paso, Señor, yo quiero un niño que sea tocado por ti, Señor, por tu mano, por tu palabra, Señor, para que todo aquello que él viva pueda ser hecho con gozo, Señor. Te pido, Señor, este día que nuestros niños de la iglesia, Señor, sean abiertos sus corazones para que puedan aprender más de ti gozosamente, Señor. Eso deseo más, Señor, que ellos aprendan gozosamente, Señor, y que no sea una imposición, Señor. Porque las cosas impuestas no nos permiten crecer, Señor, sino que sean cosas que desde el corazón de ellos, su necesidad de aprender de ti sea más fuerte, Señor. Te damos gracias por todo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Chicos, espero que para el día de hoy puedan poner en práctica y a lo mejor empecemos orando y confesando, Señor, que no hemos hecho las cosas bien. Les amo grandemente,
Todo aquel niño que esté en el mundo, sé que es obra de Dios porque Él lo dice. Él lo dice que todos somos obra de Dios y que para entrar al reino de Dios tendremos que ser como niños. Así que, hermanos, sigamos trabajando en la vida de nuestros hijos, sigamos orando porque más que nuestros hijos puedan ser tocados por el mundo, que primero sean tocados por Dios. Nos vemos, que tengan una hermosa semana.